entonces, pues ya bienvenida, Alessia Dro. Ya por fin estamos acá. Realmente estaba yo bastante emocionado de ya poder entrevistarte desde que iniciamos el proyecto de la asamblea. Siempre que comenzamos a pensar en no, vamos a hacer también conversatorios y cosas por el estilo, siempre pensé como de no, de quienes tenemos que invitar, a fuerza tiene que ser Alessia. Y pues ya, por fin estás aquí. Si quieres puedes presentarte. Sí, feliz de estar acá, Name. Acá es una felicidad para mí, desde el Movimiento de Mujeres de Kurdistán, poder estar en diálogo con la Asamblea Jorquista Popular y por ahí compartir juntos en esta plática de hoy. Sí, pues sí, ahorita yo soy Name, soy parte también de la asamblea, CAM. Hola, soy Cam. Igual estoy trabajando ahí en la asamblea. Y estoy feliz de estar aquí, por fin. Va, Y perfecto. lo logramos. Sí, nos tardamos, para quienes posteriormente escuchen esta cosa, nos tardamos meses en poder lograr esa entrevista, precisamente porque Alessia tiene como un buen de trabajo, lo cual está súper bien. Pero bueno, ya, primera pregunta. Bueno, antes que nada quisiéramos difundir los logros de la Revolución de Rojava, enmarcar como la Revolución de Rojava dentro de la revolución tanto feminista como también la Revolución de Siria, la Primavera Árabe, como se le llama Primavera Árabe, aunque no es nada más árabe y demás. Entonces, difundir todo eso, pero también difundir el abuso militar que ha sufrido por distintos rubros, pero actualmente por parte del Estado turco. Entonces, esa es la primera pregunta. Si podrías darnos un resumen, Alesia, para quienes no conozcan a la Revolución de Rojava, pues de todo este proceso que constituyó a la actualmente Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, así como explicarnos más o menos los ataques turcos, todo lo que está ocurriendo en Afrin, por favor. Sí, Rojava, como dicen acá en kurdo, Rojava, es una, es una palabra kurda que significa literalmente ahí donde va el sol, o sea, occidente. Y se refiere a la parte occidental del Kurdistán, que es el territorio de una área atravesada por fronteras coloniales de los estados de Turquía, de Irak, de Siria, Irán, y que es habitada por uno de los así llamados pueblos sin estados, ¿no? Más grande del mundo. Contando que cuando nos referimos al pueblo kurdo, estamos hablando de 45 millones de personas. Y en Rojava, en la área autónoma del norte y este de Siria, existe hoy un proyecto alternativo de sociedad, un pluriverso de prácticas comunitarias, de organización afuera del sistema capitalista, racista y patriarcal del Estado-Nación, que es basada en un sistema de vida llamado confederalismo democrático. Entonces quiero comentar, como me preguntaste, cómo un poco se llega a este proceso revolucionario, cómo se origina la administración autónoma del norte de Siria. Bueno, antes de la revolución de Rojava, todo el mundo se acorda, se recuerda de las primaveras árabes, que es un proceso de lucha que comenzó en el 2011 y que fue un momento poderoso y radical en el Medio Oriente y que inspiró también una gran esperanza de cambio y libertad para la gente en el Medio Oriente como en el mundo. Sin embargo, desde Kurdistán vimos que a veces los poderes locales e internacionales en este periodo, en entorno del conflicto mundial en Siria, entendieron cómo manipular elementos de esta época de insurrecciones para sus intereses. Entonces, la revolución de Rojava, en este proceso complejo, se enfrenta desde su inicio a diferentes estados enemigos. De un lado tenemos la OTAN, que es una organización muy grande, y de otro lado el Estado Islámico, explícitamente apoyado y financiado por el Estado turco, que intentaba socavar en ese sentido la autonomía de las estructuras de la resistencia kurda en Siria. En frente del proceso de cooptación que tuvieron que ver, por ejemplo, con las fuerzas libres sirias, y a pesar de todos estos enemigos, la revolución tuvo éxito. O sea, hacia el final de 2012, a pesar que las comunidades en Rojava tuvieron que luchar contra las fuerzas jihadistas, las mujeres kurdas comenzaron desde este inicio, comenzaron a fortalecer sus propias administraciones y también los consejos autónomos, construyendo alianzas con centenas de asociaciones, partidos políticos, organizaciones civiles de toda la región. Entonces fue desde este año, pasado un año, desde el noviembre de 2013, que la revolución de Rojava declaró su autonomía. Ya no operaba dentro del Estado
Es importante nombrar que Rojava, que en kurdo significa occidente, como le dije, indica una área que no ha sido históricamente una área de grandes insurrecciones populares en el norte de Siria. Sin embargo, por ahí encontraron refugio diferentes refugiados políticos, artistas, intelectuales exiliados, el mismo Abdullah Öcalan, que desde los años 80 en Damasco, en Alepo, organizó importantes escuelas populares de formación política. Y entonces, digamos que antes de la revolución, bajo el régimen de Assad, los kurdos no tenían, por ejemplo, derecho a la ciudadanía, ni les se permitía hablar su idioma, pero pronto las comunidades se dieron cuenta que la oposición a Assad, nacida dentro de la primavera árabe, no necesariamente proporcionaría mejores alternativas para los pueblos y que entonces la oposición del ejército libre sirio había sido manipulado por actores occidentales y no occidentales que eran incapaces de ver una verdadera inversión en una democracia, ¿no? Incapaces de ayudar a la liberación de los pueblos. Entonces, como resultado de los enfrentamientos con la oposición libre siria, el régimen de Assad lo que hizo ha sido retirarse de las áreas kurdas en el norte del país y ahí, en una insurrección silenciosa, el pueblo kurdo, con décadas de experiencias instituida de la organización comunitaria gracias a la filosofía del PKK, pensando más allá del Estado y sin elegir entre dos opciones disponibles, según la idea de no tener que elegir el mal menor, creó entonces un tercer camino. Aprovecharon la oportunidad de este vacío generado por un conflicto internacional para tomar el control de la ciudad del norte de Siria y reemplazar las instituciones de un régimen como lo de Assad con las suyas propias del nuevo sistema confederal. Entonces, lo que pasó el 19 de julio de 2012 desde la calle de Kobane es que se declaró la revolución de Rojava y las mujeres se organizaron inmediatamente desde el nivel local en todas las formas de decisiones. Ellas ahora, después de 8 años, 9 años de procesos revolucionarios, toman las decisiones que están defendidas a nivel local a todos los niveles y los sectores de la sociedad y están organizadas separadamente entre jóvenes, ancianas, niñas, artistas, artesanas. También estamos hablando de organizaciones que hacen que no se generen estructuras jerárquicas, ya que cualquier intento se detiene a través de mecanismos comunitarios democráticos de las comunas, que son hoy las únicas diputadas en tomar decisiones. Entonces, hasta el día de hoy estamos hablando de activistas kurdas, árabes, armenias, de todas las edades, que trabajan dentro de la sociedad del norte y este de Siria, creando espacios separados y descolonizados para realizar aún plenamente, desde la educación popular constante en cada distrito, la autonomía y ecológica de las mujeres. Entonces pudieron lograr esto no solo dentro de las comunidades kurdas, sino también en una variedad de comunidades étnicas y religiosas, como la árabe, la armenia, la chechena, circasiana, caldea. Y son estas comunidades que compusieron la Carta del Contrato Social de Rojava, que no es una constitución, porque no habla en términos de Estado-nación. Es una carta como un acuerdo de principios entre pueblos convivientes y que ha sido una declaración de autonomía de los pueblos que ha sido realizada como acto de disidencia en frente a la paralela discusión de la comunidad internacional que se reunía sobre el conflicto en Siria, organizado por la ONU en el marco de la Mesa de Diálogo de Ginebra, que vio la participación de la oposición siria patrocinada por el Estado turco, financiado de los jihadistas, con la exclusión de la delegación kurda, pero hablaban paradójicamente de una solución pacífica a la guerra en este territorio. Ha sido así que como respuesta disidente en el 2013 se anuncia en contra de esta y en frente, ¿no?, a esta discusión paralela de la ONU, se anuncia la autonomía democrática de Rojava como un acto de desafío al orden internacional estatal que lo silenció. Entonces, en este contexto, los pueblos de Rojava decidieron decidir un no al sistema del Estado-Nación y rechazaron las dos opciones que el sistema dio a los pueblos en Siria. Decidió luchar por una tercera vía y todas las respuestas para una solución se han acentuado hasta ahora en torno a este llamado de rechazar la mentalidad irracional del mal menor y confiar así en el poder popular. Y en ese sentido que, bueno, tú me comentaste también, Name, de la situación actual y quiero poder un poco contar de lo que va pasando, porque es, digamos, después que, digamos, la Confederación Autónoma en el norte y este de Siria realiza su mecanismo de autogobierno, que estamos enfrente
después de 7 años del 2012, ad una invasión que el Estado turco está realizando desde el 2018 en el cantón de Afrin y pues también después en la ciudad de cercanía en el 2020 hasta el 23 de abril de 2021, que coincide con la fecha de memoria de la resistencia contra el genocidio armenio perpetrado en Turquía. Y en esta misma fecha el Estado turco decidió de iniciar una operación de evasión en el norte de Irak con el intento de generar una enemistad intercomunitaria entre el gobierno colonial regional kurdo, un gobierno colonial estrechamente vinculado desde su fundación a Estados Unidos y Turquía, que se basa en una oligarquía de Barzani, en la idea de un Estado, y crear un conflicto con el movimiento de liberación kurdo, que tiene en esta área de montañas libres del norte de Irak su base histórica, su taller político, y que está realizando también desde ahí una revolución transfronteriza a partir del confederalismo democrático. Entonces, lo que quiere hacer Turquía es invadir Irak y Siria para poder expandir sus fronteras y realizar el sueño de un imperio otomano basado sobre la limpieza étnica. Porque sabemos bien que lo que refiere ahora Erdogan en su método, el presidente dictador actual de Turquía, es de retomar Hitler y está llamando en este contexto a la unión de la raza turca. Entonces, los métodos de esta guerra tienen que ver directamente también con la resistencia ecológica de estos pueblos que viven en el área, porque hace 2 días recibimos noticias de los efectos que los cortes de agua realizado por Turquía hasta Rojava está generando en la comunidad de la histórica ciudad de Kobane, la ciudad que se liberó del ISIS el 27 de enero del 2015. Y acá Turquía está a la frontera entre Turquía y Siria, construyendo diques que afectan hasta Kobane, que actualmente bloquean el flujo de agua hacia el norte de Siria. Estamos hablando de 2 millones de personas que se quedan sin agua, de un río exuberante como el Tigris, como lo del Eufrates, y la consecuencia se manifiesta en falta de agua potable, de riego para los campos, de epidemias, debido también a que esta guerra ecológica produce una contaminación del agua como arma. Entonces, frente a eso, las comunidades están encontrando métodos alternativos de irrigación y abastecimiento comunitario, y entonces llega igualmente el agua en cada cantón gracias a este esfuerzo de las comunidades y que además están luchando por diferentes modelos de mundos. No es solo una guerra para el agua. Nosotros pensamos que es una guerra que establezca una tercera vía de los pueblos ecológica ante las soluciones estatales de los regímenes dictatoriales. Sí, es totalmente horrible. También estaba justo leyendo hace unos días y de hecho hice un post en Instagram como comentándolo, de que en 3 años, de 2018 para acá, Afrin ha perdido, o sea, tenía el 95% de su población que era kurda en 2018 y actualmente nada más es el 30%. Sí, es una total tragedia. Hay gente que lo está llamando directamente genocidio. Así es, Name, así es. Tenemos informe de desapariciones hasta 10.000 personas, sobre todo mujeres, niñas que han sido vendidas por Turquía al ISIS para trata de personas. Entonces estamos hablando de un número muy grande de desapariciones, pero también al mismo tiempo quiero que se recuerde esto, estamos también hablando en Afrin, en la misma ciudad, de una grande resistencia. Una resistencia que se está organizando desde los campos de refugiados también de Sheba y que no quiere aceptar esta ocupación colonial de Turquía en una área liberada de Rojava. Entonces, desde ahí estamos también en un proceso muy fuerte de lucha y la lucha está siendo también la reforestación de las áreas que Turquía ha invadido, porque la primera cosa que ha hecho Turquía, esto es paradójico, la operación de ocupación de Afrin se llamaba Operación Rama de Olivo. Se llamaba así propio por la cantidad de cultivos hermosos que hay, también de olivos salvajes que hay silvestres en la área de Afrin. Entonces, la resistencia está haciendo también la reforestación de las áreas inmediatamente ocupadas por Turquía
y explotadas con los cultivos de monocultivos de olivo. Entonces, desde ahí, una diversificación en la reforestación es haciendo también la respuesta a la invasión en este sentido. Muchas gracias. Bueno, justo tú misma lo mencionabas ahorita, ¿no? Están enfrentando muchos problemas para construir una tercera vía, ¿no? Algo que es un punto de esperanza para toda la humanidad, yo considero, está siendo amenazado por muchas fuerzas constantemente. Entonces, por eso nos preguntamos cuáles son los factores que consideras tú importantes que contribuyen a la resiliencia de la democracia de consejos del pueblo kurdo dentro y fuera de Siria. Y más lo decíamos justo porque aquí en nuestros territorios ha sido muy difícil, si no es que imposible, mantener esfuerzos democráticos y mantener organizaciones como parecidas a lo que hay en el pueblo kurdo, ¿no? Pienso que uno de los factores más importantes, Cam, ha sido la decisión, la toma de decisión soberana de la comuna. O sea, el proceso de democratización llega desde el ampliamiento de la toma de decisión. Y esto implica también mecanismos de revoca, de delegas y de rotación. Entonces yo creo que eso ha sido una componente fundamental de la organización confederal, que tiene en la Asamblea de Base Territorial su único organismo decisional. O sea, cuando la comuna toma una decisión y es transferida esta por los delegados, que no tienen pero capacidad de decisión, solo son comunicadores, ¿no? Cuando viene transmitida a otras asambleas, las asambleas sí tienen una propuesta, si tienen una, digamos, también opuesta, veto, esta comunicación tiene necesariamente de vuelta que pasar a la base, que es la única, digamos, posible para tomar decisiones. Entonces yo creo que ahí es que significa no solo, ¿no?, dar frente a la emergencia de construir, ¿no?, una organización que sea basada, ¿no?, sobre los pilares. También desde qué alternativa lo vamos haciendo, qué mecanismo. Entonces yo creo que una cosa que se está haciendo en Rojava dentro de las comunas es de hablar seriamente de cómo nos planteamos contra el urbanocentrismo y el industrialismo. Entonces yo creo que por ahí es muy importante cómo se hace en ámbito comunal, que son hasta las comunas mismas a definir sus necesidades y en ese sentido a satisfacerla en autogestión y autonomía desde su territorio. Entonces, por ahí algo que pasa es que en Rojava la liberación de la mujer ha sido entendida como el elemento central para comprender e instituir la democracia radical. Entonces, desde el inicio de la revolución hasta hoy se han fundado muchas cooperativas para garantizar la integración sistémica de las mujeres en la participación política directa y en la economía basada sobre la ecología, pero en la relación orgánica que hay entre todos los seres vivos y el medio ambiente. Entonces, nosotros también la economía la vivimos no solo como redes solidarias de consumo, es un horizonte revolucionario desde una perspectiva feminista, cómo es la forma de organizar nuestra vida en comunidad, desde la cotidianidad, desde los lazos básicos de cooperación que nos permiten vivir, satisfacer nuestras necesidades, como los valores también arraigados en las relaciones de cooperación que superan también, ¿no?, la búsqueda de fondo o la monetización, ¿no?, de la economía o la ley del valor trabajo del mercado capitalista. O sea, en este sentido, no se trata solo de organizar el trabajo, también de cuestionarnos cómo trabajamos juntos, de repensar nuestra forma también de construir relaciones y de construir comunidades. Y esto significa identificar y satisfacer colectivamente nuestras necesidades. Se trata de crear nuestros valores cotidianos, nuestra imaginación política, nuestra ética, y esto no entendemos valores como, ¿no?, valores de la economía capitalista, como el sueldo, como tener fondos. O sea, los principios de vida en común son basados sobre la corresponsabilidad, que son el motor de nuestra organización, en la casa, dentro de la comunidad, en el vecindario, en los pueblos, en las ciudades. Entonces,
Yo creo que eso va a ser un potente punto para iniciar desde lo vivencial y desde nuestras relaciones más cercanas. Sí, totalmente. Aquí estamos hablando de una política que es, o sea, cambiarla a que no sea algo que se nos hace, sino algo que hacemos nosotros, ¿no? Y no solamente eso, o sea, como dices tú, para aclarar, ¿no? Es una política que se involucra en nuestras relaciones sociales mismas, ¿no? Es una política que está en nuestra amistad con el vecino o la vecina, una política que está en la relación madre-hijo y padre-hijo. Eso me parece fascinante, la verdad. Sí, es exactamente desde este vínculo cotidiano. Y muchas veces eh, se pregunta también cómo hicieron a desarrollar tantas cooperativas, qué estrategias tuvieron. Y en serio, la cosa más básica ha sido que las cooperativas que veían su funcionamiento y su posibilidad, ¿no?, de generar autonomía en el territorio, iban compartiendo con las comunidades vecinas cómo lo hicieron. Y ahí propusieron, ¿no?, que se generaran a través de un treque un inicio de una otra cooperativa. Entonces, por ahí también yo creo hay mucho que ver desde cómo vamos, ¿no?, creando nuestras relaciones sociales a través de principios fundamentalmente comunitarios. Y justo hace unos minutos nos estabas contando de que te reuniste con Yasna Aguilar, ¿no? También hablamos con ella hace unos meses y ella nos había contado precisamente eso, ¿no? Nos estaba diciendo como de, todos esta tradición que existe en las comunidades indígenas de también tener procesos comunitarios y demás. Ella nos contó, no viene como de, es que ciertas comunidades tienen como genéticamente más atada la idea de, o sea, no tiene que ver con genética, no tiene que ver con nada de eso, sino con ciertas necesidades, o sea, históricamente tuvieron cierta necesidad de ser más cercanas a su comunidad, de tener relaciones más sanas, y eso lo permitió. Siento que es muy similar lo que fue ocurriendo en Rojava, ¿no? Sí, sí, así es. Y pensamos también que cuando hablamos de confederalismo democrático, o sea, de esta dimensión que tiene que ver con la cooperación en red horizontal, estamos hablando de no de algo de nuevo que ha sido inventado, ¿no?, como teoría política receta para las revoluciones, no. En verdad estamos hablando de la capacidad de los pueblos y de las comunidades de autorregularse y de crear desde la autogestión una dimensión anclada de vínculos desde el territorio. Y yo pienso, por ejemplo, también cuando pensamos a la crisis mundial generada por el capitalismo racista, militarista, heteropatriarcal, extractivista mundial, también si pensamos a la última pandemia, ¿no? Y creo que acá está yendo la electricidad, justo porque la lluvia, lo siento, pero creo que igual nos logramos escucharnos y ya, muchas gracias, me ayudaron con una luz. y, y entonces yo creo que tiene que ver esto con también lo que está pasando a partir del sistema, ¿no?, que ha generado esta última pandemia, que afectó, ¿no?, indiscriminadamente a todo el mundo. Y la expansión del COVID-19, a pesar, ¿no?, de los cierres nacionalísticos, no tuvo frontera, nos hizo ver también como el verdadero virus responsable de las enormes desigualdades es ese sistema de Estado capitalista, militarista y patriarcal, y nos hizo aún más visible que es responsable de esta enorme desigualdad es el sistema persistente a la pandemia, pero visibilizó, ¿no? Se visibilizó con la pandemia, dejando también firme al final la comprensión que no podemos vivir como individuos y comunidades aislados la una de la otra, ¿no? Esto es algo que a mí me parece fundamental como toma de conciencia ampliada que también dio a esta reflexión después de esta crisis pandémica. Muchas gracias. También otra pregunta que queríamos hacer es más o menos algo que ya nos has platicado un poquito.
que es directamente, digamos, en todo este contexto de la crisis climática, en todo este contexto como de sequía. O sea, por ejemplo, México tiene un nivel de sequía altísimo en el que el 80% del país está con sequía actualmente. Queremos preguntar precisamente de eso como Asamblea Ecologista Popular. ¿Cómo construir un ecologismo precisamente como tú dices, situado desde el territorio? O sea, nos queremos alejar como de todo este ecologismo, toda esta lucha ambientalismo que tiene la crisis climática como un fenómeno como abstracto, ¿sabes? O sea, como un fenómeno que nos afecta a todos por igual, por ejemplo. O sea, dejar de pensar eso y entender que está situado en la clase, en la raza, en el género. Y bueno, la Administración Autónoma del Norte de Siria ha resaltado que su política es profundamente entrelazada con el ecologismo, pero ¿cómo se refleja exactamente eso? O sea, ¿cómo se refleja? Tú como dijiste, por ejemplo, que en Afrin están precisamente combatiendo mediante volver a cultivar todos los territorios que fueron destruidos, cosas por el estilo. Visto como esta campaña que le llaman Make Rojava Green Again, ¿no? Como burlándose del eslogan de Donald Trump. Sí, o sea, ¿cómo expresan en general el ecologismo y la lucha climática y la lucha por el territorio dentro de Rojava y de todo Kurdistán? Gracias, Name, por esta pregunta, porque la campaña que has nombrado, Make Rojava Green Again, ha tenido un fuerte impacto en términos de reforestación. Después, justo las dimensiones de invasiones de la guerra. Entonces, yo creo que nosotros, cuando inició la pandemia, tuvimos conciencia, ¿no? Que el verdadero virus en el mundo lo tuvimos desde mucho tiempo, ¿no? Es la guerra internacional, de verdad, y que para combatirla al COVID y a la guerra, había que volver a la tierra. Esta ha sido la consigna, ¿no? Ha sido la consigna que llevó a Rojava a repoblar sistemáticamente aldeas, reactivando el campo de la salud comunitaria desde la organización de las aldeas mismas. O sea, la salud comunitaria utilizada como herramienta para la organización de los pueblos en diferentes territorios. Y esto ha sido hecho porque pensamos, sí, que la ecología no puede ser una suma de gestos y elecciones individuales, o sea, generar campo de acciones comunes globales desde los territorios y a través de los territorios. Entonces, la campaña de la cual tú hablas, Make Rojava Green Again, pero también Kes and Kesk, que es una campaña también interna de las comunas, que asumida por todas las comunas, hablan de reforestación como un acto político y sembrando en la memoria también de compañeras y compañeros que han sido precursores de la defensa ambiental en Rojava. Entonces tiene también un acto político simbólico muy importante. Cada árbol es también nombrado en honor de una compañera, un compañero. Y yo creo que esto tiene que ver con, sí, también una dimensión ancestral que tienen los pueblos y las comunidades en Kurdistán, de una forma armónica de vivir con el universo, con las plantas, los animales, y esto es para las comunidades que vivimos en Kurdistán tanto un asunto político como cosmológico. Entonces, si hablamos desde la ecología, y esto, bueno, parece un poco raro, nosotras no tenemos un pilar fundamental del confederalismo democrático que es la ecología, pero desde años no usamos esta palabra. Ecología es una palabra que se encuentra a partir del 1886 y que Ernst Haeckel ha utilizado en un estudio de la economía de la naturaleza y de las relaciones con los animales y el ambiente orgánico. Pero digamos, la ecología para nosotros es también el estudio de la energía a través de las comunidades y tiene que ver con las comunidades y las ecocomunidades de la vida. Entonces, una forma de ver la realidad como un proceso de evolución orgánico y social al mismo tiempo. O sea, pensamos que la ecología sí tiene que ver con el dinámico balance, ¿no?, de la naturaleza en la interdependencia de todo el vivente, pero también incluye el rol de la humanidad y de las relaciones con otras especies para tener una dinámica de unidad en la diversidad. Esto para nosotros es fundamental, o sea, pensamos que es desde la pluriformidad que florece la belleza, la riqueza, la libertad, y entonces por eso nuestro sistema social es un sistema en donde todos los grupos sociales
pueden coexistir sobre la base de diferencias que forman en torno de su cultura, de su identidad, sin por eso ser confinada a una uniformada cultura o ciudadanía. Entonces, las comunidades pensamos cómo la naturaleza revelan su potencialidad en las diferencias y la transforman en vida. Entonces, por eso pensamos que contra el antropocentrismo es importante considerar el vivente entero, el universo como un ser vivente del cual nosotras somos parte. Entonces pensamos también desde este punto de vista que el ser humano con su mentalidad puede cambiar su situación si se reconoce parte de la naturaleza y cuida una relación afuera de un horizonte de dominio basado sobre la cultura patriarcal. Porque nosotros pensamos que todas culturas opresoras llegan de comportamientos, o sea, de actitudes sexistas, ¿sí? El capitalismo y el Estado-nación son la forma más institucional de la mentalidad masculina dominante del control destructivo sobre la naturaleza. Entonces, para nosotras, romper con esta visión antropocéntrica significa de romper con la medida con la cual el ser humano piensa a sí mismo como sujeto y a la naturaleza como objeto, porque esto creó el problema en el mundo de la acumulación. Entonces, todo beneficio, todo industrialismo parte desde este asunto. Y nosotros pensamos que es importante no solo poner fin a la destrucción natural y cultural, sino también que es importante crear una sociedad que establece de vuelta el control sobre su propia economía, sus propios valores, su propia producción. Y ahí hay algo que ningún economista ha estudiado todavía en la economía política, pero que es algo que nosotras vemos, que hay un surplus de excedente, ¿no? De algo que está más allá en la creación de las comunidades. O sea, hay una producción de valores, ¿sí? Que las comunidades generan cuando se juntan, que surge desde el efecto de una resistencia que se ha realizado como cambiando también la manera de actuar y pensando, viviendo el tiempo presente. Entonces, por ahí yo hacía el ejemplo del trabajo antes con Cam, o sea, que no sea solo vinculado al monetario significa que tenemos que pensar también otras formas de trabajo liberado que no sean dependientes del sueldo. Y ahí yo creo que tiene que ver también de entender el vivir digno, no solo como sobrevivir. O sea, nosotras ahora estamos luchando en la posibilidad de redistribución del agua en las comunidades por lo corte de Turquía y nos estamos autoorganizando, pero no lo estamos haciendo para contestar inmediatamente, meramente a una emergencia, no para sobrevivir, lo estamos haciendo para vivir dignamente y fluir en autonomía y libertad. Y la autonomía, pensamos, es este deseo profundo de la humanidad de expresarse con la naturaleza en la forma de la libertad. Es, es impresionante lo que nos estás diciendo, y justo retomando esto que decías sobre cómo entienden al Estado-Nación como la máxima institucionalización del patriarcado. Interesaría, perdón, saber, primero, cuáles consideras que han sido las mayores contribuciones del movimiento de mujeres a la creación de la democracia de consejos en el pueblo kurdo dentro y fuera de Siria, ¿no? Y además de eso, nos comentabas antes de iniciar la entrevista que había estado trabajando en un movimiento internacional contra el feminicidio. No sé si hay alguna relación entre esas dos cosas o si te gustaría comentarnos sobre eso en lo que estás trabajando, ¿no? Adelante. Gracias, Cam. Sí, bueno, hay contribuciones que han sido hechas por el movimiento de mujeres de Kurdistán a la democracia de los consejos del pueblo kurdo. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con las necesidades actuales de organización, desde la solidaridad sin fronteras internacionales, pero también yo creo que tiene que ver mucho con cómo el pensamiento y la práctica que hoy se desarrolla en la autonomía del noreste de Siria tuvo un enfoque sobre todo que ha sido un alcance, un avance de las mujeres en el desarrollo de este mismo cambio de paradigma, de esta forma de vivir el mundo. O sea, antes
el movimiento de liberación kurdo, en la lucha de liberación nacional que emprendió desde su origen, que era de una forma más marxista-leninista, vio la necesidad de romper con cada binarismo y romper no solo con las clases, ¿no? Como primer eje de la lucha, sobre todo dio la idea con la lucha de las mujeres dentro del movimiento que era importante romper con toda jerarquía, romper con la jerarquía del hombre contra la mujer, que significaba también romper contra el dominio del hombre hacia la naturaleza. Entonces, romper con una mentalidad de opresión hacia el universo en la vida. Entonces, ha sido un planteamiento que se llevó a cabo sobre todo por las mujeres dentro del movimiento y que llevó a aprender de forma muy profunda de la naturaleza para el sentido de autoorganización, o sea, aprender, por ejemplo, de la capacidad de autorregulación, ver de reflejo de forma profunda la capacidad interna de mutuo apoyo que hay entre la sociedad. Entonces, como lo hace la naturaleza, también hay un equilibrio que se da a partir de su diversidad, ¿no? Los sistemas ecológicos, cualquier ecocomunidad, lo hemos dicho también antes, logra estabilidad a partir de su diversificación interna. Y sin diversidad no hay equilibrio. Y esto es muy importante decirlo hoy, porque si pensamos que las mujeres en Kurdistán nos enfrentamos a una mentalidad que es una mentalidad racista y genocida del Estado turco, que dice que solo hay un pueblo, una bandera, una lengua y que niega la existencia del pueblo kurdo. Entonces, en este caso se asocia el equilibrio, el alcance de la unidad en un pensamiento fascista a la homogenización, mientras nosotros pensamos que la unidad solamente es posible en la diversidad y que es este lema, ¿no? Que unidad en la diversidad que permite hoy a una mirada de pueblos de convivir en paz con mecanismos de autonomía, de decisiones descentralizadas, que llegan siempre, como le dije antes, desde la base soberana y que tiene como objetivo crear un mecanismo de organización para enfrentar el patriarcado. Por eso las mujeres son organizadas autónomamente en cada ámbito de la vida. Y yo creo que por ahí tiene un rol la ciencia social de las mujeres de la genealogy, que tiene en cada distrito, en cada barrio, una academia libre y que produce hasta libros de texto para las escuelas primarias, ¿no? Y desde ahí vamos a ver el papel de la educación ecológica, porque me acuerdo en uno, por ejemplo de estos libros de texto, se enseñaba a niñas de 5 años de la escuela primaria a conocer en un fuerte nivel de concientización, por ejemplo, la historia del petróleo, ¿no? Ustedes saben, en norte de Siria hay una guerra que se enfrenta también por los recursos y en la primaria, en estos libros, estuvo la historia del petróleo, la manera en el que se está contendiendo, pero entonces la manera de producirlo autónomamente, de extraerlo de forma ecológica o del por qué es importante no extraerlo y la historia de las plantas también, que viven en el entorno ahí donde hay las áreas petrolíferas y sus usos medicinales. Entonces, no solo la planta en estos textos están vistas, ¿no? Como objetos de estudio, como hace la biología clásica, también hay plantas que son vistas, ¿no? Como organismos vivos que tienen derechos, porque además preceden la existencia humana y que constituye la existencia humana. Entonces, ahí se va pensando desde también armar los materiales para la escuela primaria en términos de ecocomunidad. Y bueno, yo creo que esto tiene que ver también con lo que estamos haciendo, desarrollando una política de organización en contra de las amenazas que viven las defensas de los territorios en escala mundial. Entonces es desde hace unos meses que como Movimiento de Mujeres de Kurdistán y también con organizaciones de diferentes continentes, Asia, Latinoamérica, todo Medio Oriente, nos estamos encontrando para romper con la violencia patriarcal que actúa exactamente contra las mujeres que luchan en defensa de la naturaleza y de los derechos humanos. Y por ahí estamos lanzando una campaña política llamada Tejiendo por la Vida. Muchas gracias. Es impresionante esto y sobre la genealogy, que me parece maravillosa. Tuve la oportunidad de aprender de otra chica que es parte del movimiento de mujeres de Kurdistán hace unos meses. Y ella mencionaba que las academias son en donde estén las mujeres. No se puede ser, una academia puede ser en todas partes. Entonces,
me preguntaba en relación a esto, o sea, ¿cómo se relaciona esto con esto que nos decía sobre que la política está en las relaciones interpersonales también, ¿no? Las amistades y las relaciones familiares. ¿Se puede dar como una academia dentro de un ambiente familiar o en una reunión de amigos? O sea, Sí, esto es muy interesante porque la academia es decidida por la comuna, o sea que cada comuna decide cómo desarrollar su educación en cada barrio. Por eso para nosotros a veces es muy difícil de hablar de una forma de la educación en Rojava porque cada comuna, parte de sus necesidades, hace programas específicos y en este programa hay una interacción muy fuerte de los docentes que son en rotación, o sea, un estudiante que hace parte de una academia, el año próximo puede ser, ¿no? El docente del otro curso, o sea, no hay la figura de docente estudiante y los familiares participan activamente en la discusión de cómo crear, ¿no? La academia, con qué programas, con qué estudio de la historia, de la geografía. Entonces, por ahí lo que pasa es una debate continuo, filosófico, muy denso sobre cómo apostar a la pedagogía liberadora en cada barrio. Entonces, las familias son partes también de este entendimiento, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, asistí en Kamishlo a una reunión de estudiantes y que fundamentalmente iban cambiando el programa proponiendo a la asamblea de los docentes, que es creada, pues, no, son únicas, se juntan al mismo tiempo, con la autonomía de los estudiantes, y iban participando también los familiares. Y entonces hay una dimensión comunitaria muy fuerte por la que también, digamos, la apuesta de transformación inicia de los lugares de la cotidianidad y sobre todo, ¿no? desde la familia. Entonces, por ahí hay una fuerte ruptura también con el sistema pues, heteropatriarcal de organización de la sociedad. Eso me parece súper bonito. Justo hace unos días había leído a una chica que es pedagoga que estaba comentando acerca de todo esto que se ha ido descubriendo, esta tragedia horrible, genocidio por parte de Canadá, de todas estas escuelas residenciales para comunidades indígenas y demás, en donde ocurrieron cosas horribles. Y justo ella dijo que desde siempre el Estado ha utilizado a la educación como un proyecto que siempre termina cayendo en el etnocidio, en el genocidio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece súper bonito. O sea, estaba discutiendo, platicando también con amigues y cosas gente así, sobre cómo se podría llegar como a entender el conocimiento y la adquisición de conocimiento y a las infancias desde otra forma, que no sea una forma como homogeneizante y lo que me cuentas es como súper bonito. Y bueno, también quería preguntarte como justo acerca de esto de democracia de mujeres y de darle el poder a las mujeres y tratar como precisamente de destruir el patriarcado desde otorgamiento de poder y ceder poder a ciertas comunidades vulnerables. Que también hace unas semanas estaba platicando con un chico de otro país que, o sea, no lo digo como para decir que su comentario fue para burlarme ni nada por el estilo, simplemente como yo estaba en desacuerdo y traté de platicar sobre el tema, que él decía que le parece como poco democrático que ciertas comunidades vulnerables tengan como mayor posición o mayor poder dentro de una toma de decisiones, ¿no? O sea, le parecía como poco democrático que, por ejemplo, puedan existir la IAPJ u otras organizaciones como que existen en Rojava, que existen paralelas y le otorgan poder a las mujeres o a otras comunidades vulnerables. O sea, ¿tú qué le podrías responder a esta persona? Yo creo que hay ahí un mal entendimiento de esta estructura paralela, porque en verdad la estructura de la autodefensa, que antes que nada ha sido una autodefensa entendida como autoorganización de las comunidades, ¿no? Tiene el papel también de la protección material, por supuesto, del ataque a estas comunidades, porque estamos hablando de pueblos que son constantemente amenazados por ejércitos estatales de más de 5 estados
Entonces, por este lado, yo creo que por ahí no hay que entender la YPJ solo como un rol militar. De hecho, yo creo que ahora, dentro de la comunidad de Rojava, la YPJ no tiene solo un rol militar, también el rol, digamos, emancipador, liberatorio que tuvieron, ¿no? Como mujeres libres, es muy, muy importante para ser un ejemplo por muchas personas que desde todos los campos de la sociedad, desde el periodismo, desde la construcción ecológica, desde Jinwar, tomaron también, ¿no?, el coraje de poder decir que nuestro destino no tiene que ser, no necesariamente lo de la opresión, y desde ahí vieron en la fuerza y en la valentía de las mujeres de la YPJ también un modelo de construcción social liberador y libertario. Entonces yo no creo que por ahí hay una dimensión paralela de decisión. Además, esto es importante, o sea, son las comunas que deciden y tienen la decisión sobre cómo llevar adelante o no un conflicto. Entonces, por ahí no hay una independencia de la dimensión militar en este sentido. O sea, por ahí creo que hay un mal entendimiento de la dimensión de la autodefensa. Para nosotros, autodefensa significa poder tener una mentalidad libre, poder tener la posibilidad de autoorganizarse, y significa hacerlo en su sentido filosófico. O sea, siempre hacemos el ejemplo de la rosa, ¿no? Una rosa es una flor muy bella, y para poder tener esta belleza, no para atacar a alguien, pero para defender su belleza, tiene biológicamente las espinas. Todos los organismos naturales tenemos nuestro mecanismo de autodefensa, y esto es para proteger y defender la vida. Entonces yo creo que desde ahí hay un poco un distorsionamiento que entiende la YPG como una estructura militarista, pero la YPG son una fuerza contra la violencia patriarcal, antimilitarista y anticapitalista. Entonces, en este sentido, hasta protegen y garantizan la participación en la toma de decisión, por ejemplo, de todas las comunidades, ¿no? O sea, lo que quiero contar es, por ejemplo, cuando en una comuna hay cinco, ¿no? 5 familias. 2 de estas son kurdas, 2 son árabes y una es armenia. Cuando hay un problema, por ejemplo, dentro de la comuna en términos de participación, son también las compañeras de la YPG que incentivan a las personas de usar el sistema de delegación triple que tenemos como base, que comprende que para ser delegados de una asamblea tienen necesariamente que estar un hombre, una mujer y también un delegado de una minoría étnica, en este caso, por ejemplo, la armenia. Entonces, esto es muy importante porque tienen una dimensión de equilibrio que no es para nada basada sobre la coerción, más bien sobre pues, el diálogo y la decisión común. Entonces, yo creo que esto es muy importante, que hay por ahí un malentendimiento de cómo funcionan los mecanismos de autodefensa en Rojava. Sí, perfecto. Justo. Sí, siento que solo mediante ese tipo de mecanismos realmente se podría llegar como una equidad verdadera, ¿no? Y bueno, este, ya para finalizar como la entrevista, más bien quisiéramos preguntarte sobre, bueno, ya que ya llevas un ratote aquí viviendo en estos territorios que regularmente se les llama México, ya has conocido, o sea, has viajado, hemos visto, platicado contigo que te has ido de un lado para otro, para otro, para otro. De hecho, te conocimos en una de las asambleas del Congreso Nacional Indígena, en Morelos, o sea, hemos visto cómo te has relacionado tanto con el movimiento feminista como con defensores de territorio y demás. Quisiéramos preguntarte como cuál es tu opinión acerca del contexto de nuestras comunidades de la defensa del territorio en Latinoamérica y en eso llamado México, que se le llama México, y qué recomendación le das a la Asamblea. Si también quisieras dar un comentario final acerca de lo que está ocurriendo actualmente en el territorio de Kurdistán, también estaría súper bien. Gracias, Name, por esto. Sí, con gusto me encanta de poder dialogar con ustedes sobre este reto que tiene la Asamblea. Yo creo
también pudiéndose vincular propio desde las luchas territoriales. Creo que no se puede pensar el ecologismo separado de la liberación de las mujeres, del autogobierno y del conocimiento no necesario que parte propio desde la importancia de una defensa filosófica, ¿no? Como que para la Asamblea creo puede ser importante acompañar procesos de lucha que están concretamente desde la visión, el ritmo de su territorio, desarrollando según principios de alternativas. Y porque conozco que hay muchas comunidades en México, mucha en Medio Oriente, en el mundo, que se enfrentan a los problemas generados por el extractivismo de los estados y que tienen alternativas y soluciones a las diferentes 4Ts mundiales, ¿sí? Están generando su proceso de resistencia a eso y creo que es necesario hoy conectar estas resistencias y es necesaria una atención, una visibilización, un acompañamiento que pero tenga como prioridad las prioridades de los procesos de lucha y no la prioridad dictada por los tiempos impuestos por las leyes, los así llamados derechos de consultas o varias reformas. Yo creo que en este sentido es importante luchar codo a codo desde una solidaridad sin fronteras, que en parte es esto que también estamos haciendo hoy a través de esta entrevista y es muy, pues para mí, muy importante de poder dialogar con ustedes sobre lo que está pasando en Kurdistán, porque yo creo que también hoy tanto en la área liberada de Rojava como dentro de la literatura en Turquía se está poniendo en juego una última esperanza de colonialismo de Erdogan. Yo creo que está una crisis muy grande por el gobierno unipresidencial de Turquía, que está enormemente asustado en este momento por el movimiento de mujeres y de disidencias que se generó después del Día del Orgullo y después del retiro de la Convención de Estambul en Turquía en estos días. Entonces, desde una solidaridad feminista transnacional, hemos visto que hay, digamos, una salida por la mentalidad patriarcal que se está jugando desde movilizaciones sin pausa en Turquía en este momento. Y yo creo que también esto que nos empujó a hacer una campaña internacional contra los feminicidios es porque estos asesinatos políticos involucran especialmente defensores del territorio, de los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces pensamos que es importante romper con toda violencia patriarcal a partir de la expansión de nuestras redes de apoyo y teniendo como objetivo soportarnos para la construcción de una sociedad libre de dominio y contra toda explotación de las mujeres y de la naturaleza. Yo creo que también la asamblea que están forjando va en esta dirección y pues con esto me encantaría también por ustedes saber cuáles han sido los retos, las dificultades que se han planteado, cómo sigue su proceso. Sí, pues ciertamente hay dificultades, ¿no? O sea, tenemos el clásico problema de colectivas o de asambleas aquí bueno, que en mi experiencia he visto, o sea, como dentro del círculo político en México, como de personas que intentamos un cambio, que inactividad, ¿no? O sea, un momento estamos haciendo muchas cosas y otro momento todas las personas se desmotivan, o sea, como yo sí veo eso como un gran problema, la desmotivación general, que hay en nuestro entorno y eso se convierte como en un resignarse a que las cosas son así, ¿no? O sea, porque eso se ha vuelto la propaganda capitalista por excelencia. O sea, como una creencia de que no hay alternativas y de que ya no podemos hacer nada más, lo que podemos hacer es tirarnos al suelo y llorar y esperar al final. Pero a mí no me gusta pensar así, o sea, me gustaría pensar más en nuestra capacidad de imaginar otros futuros y otros mundos, pero es muy difícil, o sea, como esa es la cosa que yo veo como una de las grandes dificultades. Eso y el hecho de que es muy difícil construir solidaridad política en estos territorios, o sea, como acabamos siendo movimientos que se separan, ¿no? O sea, por una parte están quienes, o sea, por una parte están las feministas y por otra parte está el ecologismo y por otra parte está el antirracismo, cuando en realidad estamos luchando por una misma cosa, ¿no? Y es difícil ver eso, es difícil construir solidaridad real por,
un montón de cosas que pasan entre que los activistas se vuelven como muy, o sea, se vuelve gente como muy destructiva, o sea, como muy, muy tóxica. Me ha tocado verlo en muchos espacios. Y así, o sea, como una necesidad como de autoprotegerse que no te permite convivir con el otro. Así lo veo yo, es como de las grandes dificultades. Gracias, Cam, por compartirme esto. Yo creo que sí, hay un reto, ¿no? En superar la fragmentación, pero yo estoy segura que esto, pues poniendo la imaginación también capaz de producir acuerdos comunes, ¿no? Entre tantas diferencias. Y la inquietud que dices, yo la siento, o sea, mucho, ¿no? También, pues experiencialmente, desde el camino, ¿no? Que me llevó hasta involucrarme dentro del proceso revolucionario del confederalismo democrático, porque propio es esto, ¿no? De todas las corrientes, ¿no? Ecologistas, feministas, antirracistas, anticapitalistas, ¿no? Que en verdad están luchando por el mismo objetivo, ¿no? Y que yo soy segura que tienen, son más, ¿no? Los puntos en comunes que tienen que lo que separa de verdad. Y sobre todo, también no tener miedo a la diferencia. O sea, yo creo que también esto, la tendencia a etiquetar, a categorizar, yo creo que es propio un acto colonial de colonizar la imaginación, pero de hecho yo creo que hay la posibilidad de ver cuáles son nuestras diferencias en común también, que es como no rechazar la diversidad, más bien tomarla como parte de partida de nuestro enriquecimiento mutuo y sobre todo volver hacia la construcción común. O sea, eso que tú dices, por eso muchas veces nos entrevistaron compañeros y compañeras anarquistas, ¿no? Y dijeron, ¿cómo hicieron a ir así bien contra el Estado, ¿no? Porque lograron a aniquilar, no un Estado, 4 estados. Y bueno, la respuesta es que nunca nosotros pensamos de ir directamente contra el Estado de Siria. Nuestro enfoque era en construir comunidad cada día. O sea, los pueblos no es que han sacado un Estado creando un vacío, es el vacío del Estado que ha sido fortalecido desde la organización de los pueblos. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque muchas veces, como dijiste, se piensa que no hay alternativa o hasta se dice, ¿cómo es posible imaginar un mundo sin Estado? Pero siempre los pueblos y las comunidades, históricamente, ¿no? Vivimos sin Estado, nos autoorganizamos y pues Rojava nos hace ver también que sí es posible. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí ayuda a escuchar testimonios de personas que se están organizando para crear una tercera vía, justo como dijiste tú. O sea, es genuinamente bueno, o sea, ayuda bastante a levantar los espíritus. Pero bueno, yo creo que ya estarán de acuerdo conmigo para, para no estarnos aquí 2 horas, ¿no? Terminar ahorita. Aunque yo podría estar escuchando más tiempo, no sé si las personas que nos vayan a ver luego en la entrevista tengan la misma disposición. Va. Entonces, pues, muchísimas gracias, tanto a Gracias a Alesia como a ustedes. Cam por estar aquí, y también a quienes escuchen, y quienes nos estén viendo. Sí es un súper privilegio poder presenciar todo lo que está ocurriendo allá y también sabernos como parte de un movimiento global que se solidariza uno con otro para realmente poder lograr los cambios necesarios que eviten el colapso global, ¿no? O sea, que entendamos todas estas crisis no como una crisis que nos va a llevar al final, sino como una crisis que nos dan oportunidades para lograr más cosas. Muchísimas gracias por estar. Gracias, Nami, a ti, gracias, Cam, y gracias por la paciencia. Y por favor, actualícenme sobre sus actividades, si tienen una boletín también o cuando hacen, tenemos una mail que es mujereskurdistan@gmail.com y por ahí pues me encantaría de estar en contacto con lo que hacen, seguirles y pues apoyar. Acá estamos. Muchísimas gracias. A Muchas ustedes. gracias.